Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso de esta semana que va del 23 al 27 de mayo. ¿Qué teníamos para el mercado? Bueno, viendo una gráfica muy macro. Teníamos un movimiento clarísimamente bajista, pero que aquí ya encontraba un piso sobre el cual apoyarse, que ya vamos a ver más adelante, digamos de forma más detallada, cómo se forma ese piso el día 24, pero ya se vaticinaba tal vez un cambio de dirección al presentarse este comportamiento tan claro en V. Un comportamiento en V que implica dos variables muy probables. ¿Cuáles son esas? O más que dos variables, dos escenarios muy probables. El comportamiento lateral, ya que es una corrida del mismo tamaño que el retroceso, que es una secuencia lateral clásica, o posiblemente un cambio de dirección, ya que después el mercado hizo un nuevo alto y ante ese nuevo alto se podría anticipar que el movimiento en V simplemente canceló el comportamiento bajista y ahora lo que se viene es un cambio de dirección, pero obviamente no vendría sino hasta hacer el test de nuevo a este nivel de precios después de definir que claramente entonces esto era un falso rompimiento, un fobo al área, un área que está en el nivel de precios de alrededor de los 3.870. Después el mercado hizo un fuerte impulso alcista que se ve como un fuerte impulso en la estructura más macro, pero presentó comportamientos que no se vieron tan sobreextendidos y que de alguna u otra forma eran claramente operables. Vamos entonces a la gráfica con los indicadores. De nuevo yo sigo con el ejercicio de no tener la SMA de 20 periodos y la banda media con el fin de no sesgarme al indicador, entendiendo que el precio, el análisis sobre el comportamiento del precio es lo más importante. ¿Qué teníamos entonces para el día lunes 23? Voy a quitar ya esta línea que era el comportamiento en V más macro. Empezamos con un comportamiento lateral abierto que tiene dos formas de operarse. Uno, los extremos y reacciones a los extremos. Creo que esto ya lo he dicho en otro video. Las reacciones en los extremos son básicamente falsos rompimientos, desgastes o rompimientos legítimos a las áreas. O la otra es simplemente operar los extremos y el comportamiento tendencial. Ahora, ¿cuál era el problema con este día? Que el comportamiento tendencial alcista y bajista era variable, no se repetía, como en ocasiones ocurre, en donde el comportamiento bajista puede ser una tendencia tranquila y el comportamiento alcista puede ser un fuerte impulso entre el área de resistencia y el área de soporte. Este no era el caso. Aquí el movimiento bajista se pretendía más como una tendencia tranquila, aquí fue un fuerte impulso directo entre el soporte y la resistencia. Aquí se formó un fuerte impulso con un proceso de desaceleración intermedio para continuar y aquí se generó casi que un trade de continuación en una escala amplia, casi una onda semicircular, aunque el movimiento no es tan macro, y después un fuerte impulso alcista. Entonces, al ser tan indefinida la secuencia entre las áreas, pues hace un poco más complicado definir los trades que en ese tipo de movimientos en medio del área de soporte y resistencia se pueden generar. Ahora, los extremos claramente eran válidos y funcionaron muy bien. Finalmente aquí el mercado empieza el movimiento de mínimos mayores y sobreextiende, rompe de forma bastante evidente el área antes testeada, que era esta, definiendo entonces el nivel de precios importante, como este de acá, siendo el máximo del premercado y funcionando muy bien este trade que está alrededor de la banda media. ¿Por qué digo que está alrededor de la banda media a pesar de que no lo tengo? Porque la banda media es el 50% del canal de Kellner y aquí podemos ver que está prácticamente sobre la mitad entre banda externa y banda externa. Entonces ese sería un muy buen trade tipo V1, V2, si tomamos en cuenta la FIL siendo una línea de regresión lineal de 89 periodos, y después daría un retroceso un tanto más profundo, casi que un trade de continuación por tener una lateralización tan clara, y un test también aquí ante un nuevo alto, después el retroceso profundo como aquí no se logra sostener y viene hasta la banda externa opuesta, pero se mantiene la secuencia de mínimos cada vez mayores y máximos mayores, básicamente un comportamiento tendencial clásico, pero con retrocesos mucho más profundos aquí hasta la banda externa. Este test no tendríamos dónde soportarlo, tal vez si tomamos en cuenta el pivote anterior, pero no se lleva a cabo. Después vuelve a la banda externa y finalmente falla para continuar. Llega hasta este techo
y una vez empieza el comportamiento bajista da casi que una secuencia de tendencia tranquila. El mercado rompe de nuevo esta área, máximo del premercado, pero termina siendo un falso rompimiento ese nivel de precios de resistencia que ahora era usado como soporte. El mercado falla para continuar, que es donde tengo esa X, no logra seguir la secuencia bajista a pesar de que el rompimiento al área era bastante claro, y como no lo logra y sobreextiende la dirección opuesta, pues lo siguiente que deberíamos buscar es los largos, que se desenvuelven en retrocesos cortos. Esta fue una desaceleración alrededor de la banda media y en retrocesos profundos, anticipando que llegue de nuevo al menos hasta este nivel de precios anterior. Después empieza una secuencia bajista de continuaciones clásicas apoyándose de la banda externa. No le llamo netamente onda semicircular, ya que el patrón de comportamiento no es tan amplio, y vamos a verlo en el final de esta semana cuál sería un patrón mucho más amplio de tipo semicircular. Esto simplemente son continuaciones clásicas muy buenas, apoyadas un poco en la banda externa. Después, para el martes, encontraríamos un gap bastante pronunciado en el precio. Eso es que se acumulan muchas órdenes y termina abriendo el precio, en este caso en venta, y termina el precio abriendo mucho más abajo. Encontramos un piso que es definido por esta área, y en ese piso el mercado no logra, a pesar de llegar a él, hacer nuevos saltos, anticipando que se generara un comportamiento lateral abierto, o que al menos de alguna u otra forma se llenara este gap que se generó en el premercado. No lo logra hacer inmediatamente, después ya evidentemente subiría y finalmente llenaría ese gap y cerraría alrededor de él, justo en este punto donde empieza el mercado. Pero como esas son secuencias mucho más amplias y nosotros nos adaptamos en comportamientos más pequeños, tampoco quiero hablar de micros porque 610 transacciones tampoco es un movimiento tan micro, pues lo que había que determinar era cómo era la secuencia de venta, anticipando que el mercado, al fallar para ir en la dirección alcista, probablemente vaya en la dirección bajista antes que incluso lateral. Ante estos máximos cada vez menores, pues veíamos cómo el mercado hacía estos retrocesos profundos. Después sobreextiende, pero el mercado daba unos retrocesos a la banda media. Este es difícil anticiparlo a la zona en la que funciona, que es en la banda media. Uno anticiparía que ante la sobreextensión del precio, naturalmente el mercado venga al menos a esta zona de retroceso profundo. No lo logra, llega a la banda media, entonces al siguiente movimiento nos adaptamos y reconfiguramos el punto de entrada. En lugar de esperarlo en la zona de retroceso profundo, entendiendo que funciona la banda media, pues se toma el trade justo en la banda media, en donde evidentemente funcionaría, y ya más tarde en la tendencia pues el retroceso tiende a ser más profundo y compensado, y finalmente sería hasta la banda externa opuesta, que funcionaría muy bien. Después genera un comportamiento lateral clásico, lo podemos ver aquí claramente. Esta secuencia lateral clásica que lleva prácticamente los patrones que anticipamos funcionen en ese tipo de comportamientos. ¿Cuáles son los desgastes? Básicamente esto, un desgaste sobre las áreas. Aquí estos desgastes. El falso rompimiento, el testeo después del falso rompimiento y el rompimiento legítimo al área. Son esos tres tipos de secuencia alrededor de los extremos que funcionan de manera eficiente en un mercado lateral. El mercado entonces rompe el área, se apoya precisamente de ese nivel de precios de resistencia, que evidentemente aquí se vuelve soporte, y sobreextiende. Ante la sobreextensión, buscar el retroceso profundo, trade de continuación clásico, sobreextiende de nuevo, pero el problema con esta sobreextensión es que el retroceso, en lugar de ser, en este caso, en lugar de ser una corrida larga y retroceso corto, desde donde empieza el movimiento se devuelve. Es decir, esto es un comportamiento en V invertido que, les repito, se desenvuelve en dos escenarios probables. Uno, que el mercado a partir de aquí lateralice o que cambie de dirección. Evidentemente, pues lo que hace el precio acá es cambiar de dirección, aunque desacelera sobre el área, no logra llevar a cabo ese movimiento que se pretendía fuese alcista, que continuara con ese fuerte impulso, pero como el movimiento en V cancela toda esa secuencia, el mercado se va en la dirección opuesta y empieza a formar, ahora sí, lo que llamaríamos esas ondas semicirculares mucho más amplias y respetando claramente una línea de tendencia para tomar los trades. Este sería una muy buena posición, yo diría que la mejor de este día, que es básicamente en donde se une todo. ¿A qué me refiero todo? El indicador de la banda externa. Tenemos un área importante. Se ha generado un falso rompimiento
Entonces uno puede anticipar un test al área a la que se ha hecho ese falso rompimiento y además forma un patrón de continuación clásico. Entonces se junta absolutamente todo para tomar aquí un largo a favor del impulso general que se está llevando a cabo, que es alcista, teniendo en cuenta la escala un tanto más amplia y no inmediata que siempre el macro manda en el mercado, y funciona perfecta esta posición. Muy buen trade en un mercado que evidentemente se sobreextendería hasta este nivel de precios del día anterior. El mercado se sobreextiende, genera otra vez ese trade de continuación, daría un target aunque no sería capaz de hacer un nuevo alto y vendría a ser de nuevo un retroceso mucho más profundo, aquí el desgaste, y el mercado continuaría hasta llegar evidentemente al premercado ya del día miércoles. Este es un excelente trade para tomar. Después se generan estos test, pero no llegan hasta este pivote anterior. Entonces entiendo que a algunos les haya hecho no fill o tal vez no les permita tomar esa posición porque se quedan esperándola. El mercado de alguna u otra forma intenta romper esta línea de tendencia, se apoya en ella, pero no logra continuar ese comportamiento bajista y vuelve y la testea. Recuerden que una línea de tendencia es básicamente un área diagonal, y así como las áreas, los soportes se vuelven resistencias y viceversa. Pues aquí estaba siendo usada como resistencia, rompe de nuevo y ante el impulso general inmediato, porque recuerden, aquí en la estructura macro ya vamos en una secuencia más alcista, aquí, pues ante ese comportamiento alcista inmediato, de nuevo lo podremos llamar, déjenme minimizo esto por acá, ante ese movimiento alcista pues es mejor utilizarla como soporte que como resistencia, aunque aquí tenía potencial pues falla y después lo utilizamos como soporte. En la estructura más inmediata tendríamos este excelente trade de continuación con el contexto que sobreextiende, genera esta lateralización aquí del mercado y del retroceso profundo a la banda externa, dándonos un excelente target al área intermedia, por lo menos del día anterior, casi máxima del día anterior, y que fue usada como soporte y resistencia, área provisional del lunes. Este muy buen trade. Después generaría esta secuencia lateral, de nuevo, comportamiento lateral clásico, apoyándose de esta línea de tendencia, pero es el mismo comportamiento. Tenemos aquí el desgaste sobre el área de resistencia, el falso rompimiento sobre el área de soporte y el testeo sobre el soporte y el rompimiento legítimo, que si promediamos bien el área sería acá, que rompe legítimamente el área y sigue su comportamiento tendencial. Ya una vez el mercado rompe el área, genera un comportamiento inicial, que es este, que pretende ser tranquilo, o sea, una corrida larga, retroceso corto a la banda media de muy buena probabilidad, pero después empieza la secuencia sobreextendida, que se compone de retrocesos cortos y nos daría este retroceso profundo que eventualmente fallaría y nos daría este excelente test, siendo esto un falso rompimiento al máximo del premercado, siendo este el FOB, un fake out breakout. Y el mercado se apoyaría precisamente de ese nivel de precios, porque si el falso rompimiento en un área específica es alcista, el potencial de recorrido es bajista sobre el área a la que se le ha hecho ese falso rompimiento, y funcionarían muy bien estos cortos, dando muy buenos targets, anticipando que llegue a esa línea de tendencia o área provisional del mercado. Después genera el mismo comportamiento un poco, llamémosle, digamos, no inmediatamente bajista, sino que generaba esta lateralización apoyado sobre esa zona de retroceso profundo, como acá lo hace también, o como acá lo hace también. Finalmente rompe, da este excelente trade en corto, sigue la secuencia bajista hasta que ya no logra continuar, genera el mismo comportamiento lateral, y después vendría la reunión de la FOMC, sobre las cuales es mejor no operar. Vean el cambio de volatilidad y de ritmo del mercado. Aquí esto es un mercado errático que no guarda una lógica específica al lado de lo que antes traía el precio, entonces es mejor no meterse en problemas. Ya a partir de aquí, diría yo, más o menos de aquí en adelante, ya se tiende un comportamiento más claro y el mercado va alcista, da este excelente trade de continuación, da estos test de continuación y rompe el nivel de precios de resistencia para apoyarse del soporte, excelente trade legacy, que seguiría el comportamiento alcista hasta que aquí falla para continuar, se devuelve por completo al soporte, pero daría estas buenas posiciones en corto. Este evidentemente fallaría, pero este trade funcionaría muy bien. El mercado ya para el jueves haría un nuevo alto antes de la apertura, superando el máximo de la sesión anterior,
pero ese nuevo alto prácticamente se cancela al no haber este máximo mayor al inmediatamente anterior, pero se mantenía el comportamiento alcista. Entonces, cuando se da la apertura, pero ante esa apertura el mercado no rompe inmediatamente alcista y da este contundente movimiento, no rompe inmediatamente bajista, y da este contundente movimiento alcista, pues la expectativa que tiende ya a ser ahora sí un poco más macro de ir escalando el precio, pues va a favor del recorrido alcista. Y la pregunta entonces cuando rompen la dirección es cuáles son los patrones de compra, cómo están comprando las personas para determinar los mejores puntos de entrada. Y claramente lo tengo aquí señalado en estas áreas en rojo, con estos rectángulos, porque el mercado guardaba la misma secuencia. Rompen un nuevo alto, genera la lateralización, podríamos llamar esta secuencia un rango y extensión, pero un rango y extensión relativamente pequeño. El mercado se extendía fuertemente y genera el mismo comportamiento lateral, el mismo rango lateral y otra extensión. Y el mercado de nuevo lateraliza, se fija en un nivel de precios de soporte para ir escalando poco a poco el precio y sigue el recorrido sobreextendido. Ya aquí cambiaría la lógica. Ya aquí lo que funciona son esas ondas semicirculares y presentan los tres trades clásicos de las ondas semicirculares. El trade a la banda externa, el desgaste y el siguiente trade cuando rompe el cuello, que tiende a ser a la banda media. Banda externa, desgaste, entendiendo el desgaste como la incapacidad de seguir un recorrido que antes traía el mercado de forma inmediata. El nuevo alto aquí al pivote anterior, incluso converge un poco con los pivotes también de más atrás, acá, y de ese trade a la banda media, y este también es muy bueno. Entonces era la misma lógica, la lógica cambia. Ya el mercado no va en rangos y extensiones, sino que va en ondas semicirculares un poco más amplias, generando las tres posiciones clásicas que en esa secuencia sirven. Aquí se volvería a dar, esto es un fuerte impulso, básicamente son puros retrocesos cortos y después el retroceso profundo que falla, que igual no sería lo mejor entendiendo que el mercado viene normalmente hasta la banda externa opuesta, entonces tomar esta posición no vendría siendo muy eficiente entendiendo la secuencia de compra que se está generando en el mercado. Y da el desgaste, pretende el rompimiento, pero no logra hacer un nuevo alto y mantiene ya más un comportamiento lateral, testeando de nuevo este nivel de precios, que entonces sería nuestro próximo nivel de precios de resistencia. Aquí buscar trades pienso que sería complicado, tal vez uno acá finalmente cuando el mercado rompe esta área, pero que evidentemente fallaría y terminaría siendo un engaño, pero no nos da el testeo después de este engaño, de una intención bajista. Este sería el próximo nivel de resistencia, pero en el premercado ya lo había superado por mucho y es muy interesante ver cómo se repite la secuencia una tras otra de compra de nuevo a favor del impulso general. Tenemos 3 días en el que el mercado va alcista, el mercado aquí en el cuarto día, bueno, sí, creo que este sería el tercer día. Llevamos 2 días de un mercado alcista. En el tercer día, pues evidentemente ante este nuevo alto no vale la pena ni considerar un corto. La pregunta es cómo está subiendo el precio, cuáles son los patrones de compra, cómo se está comprando en el mercado para posicionarnos de manera clara. Y si ven estos movimientos son exactamente los mismos. Se los marco para que entiendan la lógica del mercado. Básicamente se da 3 veces, que el mercado tiende a funcionar en esas secuencias de 3 en 3. Después de la tercera prácticamente el patrón queda muy obvio y ya falla y se vuelve mucho más amplio. Pero es exactamente lo mismo, da este trade de continuación en zona de retroceso profundo clásico después de un desgaste y viene y se apoya del pivote anterior para romper en el comportamiento alcista. Rompe nuevo alto, ¿qué anticipamos? Exactamente lo mismo, retroceso profundo, que se genere el desgaste y se apoye del pivote anterior. Aquí está. Y ahora ante este nuevo alto que se anticipa, lo mismo, retroceso profundo, que se genere el desgaste, y aquí nos apoyamos del pivote anterior y funcionan muy bien estos patrones. Esto es una tendencia tranquila. Este sería el último trade a la banda media que evidentemente fallaría y entonces de aquí en adelante la lógica ya cambia y se vuelve un patrón de comportamiento que se mantiene tendencial, menos pronunciado pero claramente definido. El mercado funcionaría a la banda externa en un retroceso mucho más profundo y daría el test. Después no sobreextiende, se extiende porque es un tendencial no pronunciado, no supera por mucho el pivote anterior y la secuencia tendencial es mucho más amplia, máximos mayores, evidentemente mínimos mayores, pero tarda un poco más. El ángulo de esta tendencia es mucho más pronunciado que evidentemente este de acá. Llega a la banda externa siendo exactamente lo mismo, después de que llega a la banda externa rompen un nuevo alto y se apoya uno de los pivotes anteriores para anticipar que se mantenga la secuencia alcista.
Es decir, aquí el patrón de compra se vuelve mucho más amplio y debemos observar de manera más alejada la escala para entender la lógica del movimiento y buscar posicionarnos más apropiadamente a esa escala. Esta sería una secuencia más inmediata y esta una mucho más amplia. Ambas funcionan también perfectamente. O si quieren un movimiento más inmediato, sería esperar a que el mercado confirmara ese nuevo alto para tomar el siguiente trade. Entonces, cuando hace ese nuevo alto superando los pivotes anteriores, pues se puede buscar esta posición. Si es que no quieren mantener una escala tan amplia, que también entiendo puede complicar el posicionamiento de los trades o al operar en esa escala más amplia uno debería tener un stop más amplio, pero también proporcionalmente un target mucho más amplio. Después el mercado generaría por último este rango lateral para romper de nuevo alcista y nos mantenemos con esa expectativa para el inicio de la semana siguiente, que empieza el martes porque el lunes es festivo, si no estoy mal, es el Día de los Veteranos en Estados Unidos y por lo tanto el mercado no abre. Si tienen cualquier pregunta y hacen parte de la academia, saben que pueden enviar un correo a coaching, y si no hacen parte de la academia y quieren hacer parte de ella, pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.